¿Sabías que más del 50% de tus acciones diarias son hábitos automáticos? Hoy desentrañaremos cómo hackearlos para trabajar a tu favor. Bienvenidos nuevamente a los viernes de formación, ahora en un nuevo formato de podcast. En esta oportunidad hablaremos de cómo adquirir buenos hábitos. Nos acompaña en esta oportunidad Yusel Dorantes, Raiza Cabos y este servidor Ángel Lanoy. Pero, ¿qué es un hábito? Es una conducta que se repite con frecuencia hasta convertirse en una parte automática de la vida diaria. ¿Qué opinas de esto, Yusel? Bueno, los hábitos son una parte, digamos, fundamental de todo lo que es la vida. Está presente en todo lo que hacemos día a día, ya sean actitudes negativas o actitudes positivas. Y es importante saber o tener una idea de cómo funcionan y cómo se forman para poder guiar nuestra vida hacia un camino correcto. Sí, como estábamos conversando de que todo lo que hacemos en el día es por repetición. Desde que estamos pequeños estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, hay hábitos pequeños que dejamos pasar por encima, como el hábito de lavarnos la cara, lavarnos las manos, cepillarnos, y hay personas que rezan antes de ir a dormir. Entonces, todo eso son hábitos que vamos construyendo día a día. Hablábamos de que más del 50% de lo que hacemos en el día es por repetición. Y es porque el cerebro se acostumbra a hacer las cosas y repite y está cómodo en donde siempre está repitiendo lo mismo. Entonces, por eso es que a veces es tan complicado crear un nuevo hábito. Ahora bien, en este contexto, ¿qué ejemplos nos pudieran dar en función de un hábito o un mal hábito? Mira, es bastante común verlos en nuestro día a día. Posiblemente la mayoría de las personas logren sentirse o verse cuando mencionemos algunos de estos malos hábitos, porque son muy comunes. Por ejemplo, el comer comida chatarra con frecuencia, el despertarse y lo primero que haces en el momento de despertarte es agarrar el teléfono, el no beber agua y reemplazarlos por otras bebidas. Son ejemplos de malos hábitos que nos han sido programados a muchas personas desde que somos niños. Los hábitos positivos podemos verlos en personas normalmente excelentes. El hábito, por ejemplo, de hacer ejercicio, el de tener una alimentación saludable, de dormir correctamente. Son hábitos que, más allá de, no solamente por llamarlos positivos, sino que cuando una persona goza de buena salud, normalmente es porque sus hábitos son buenos. Sí, fíjate que estábamos hablando del libro de hábitos atómicos, ¿no? Y en ese libro, cuando el autor empieza a hablar del tema, él explica que todas las personas exitosas tienen hábitos saludables y se crean hábitos saludables. Ya veces dormir temprano, levantarse a cierta hora, con este tema del club de las 5 de la mañana, y ciertas cosas que realmente crean a la gente exitosa. Yo, al igual que muchas personas, quizás creen que eso son habladurías o no entienden la ciencia que hay detrás de eso, pero realmente los psicólogos en terapia, muchas veces para organizar la vida de las personas que van a terapia, a veces están pasando por temas muy complicados en la vida, evidentemente, todo lo que tratan ellos, pero a veces es simplemente que las personas no tienen hábitos, no están durmiendo bien, que dormir es súper importante para la creación de hábitos, según la ciencia, no están comiendo lo suficiente, usan mucho el teléfono, que estamos tan acostumbrados y es tan repetitivo, está tan normalizado, que no entendemos lo malo que es para nuestra salud estar el teléfono. Y esto es un ejemplo que todos tenemos y que yo también caigo en eso. El hábito de irse a dormir viendo el teléfono. O sea, ver el teléfono con la luz apagada, eso es súper nocivo para la salud y altera la química en el cerebro. Impide que duermas bien, impide que descanses lo suficiente, que no cumplas tus ciclos del sueño y resulta que te vas creando por repetición malos hábitos. Lo que decía Yuxel me parece bastante interesante y es que ciertamente las personas o los seres humanos en su hogar, en su núcleo familiar, dentro de la etapa de los primeros 5 años, de acuerdo a los estudios y los psicólogos, evidentemente copian conductas y esas conductas se convierten en hábitos. Entonces fíjate lo importante y lo interesante de todo esto, porque precisamente en la Venezuela actual, donde es evidente que estamos en un sistema de antivalores, muchos se han creado, empezando por la viveza criolla. O sea, normalmente
ese tipo de conductas son malos hábitos que te llevan a ser un mal ciudadano. Entonces, qué importante es tomar conciencia y hacerse una revisión de cuáles son mis hábitos o por qué de manera inconsciente muchas veces se dispara ese gatillo y yo estoy asumiendo un comportamiento, una conducta que se ha creado a través de un mal hábito. Entonces es interesante todo esto que estamos conversando y qué importante es hacer ese proceso de autoevaluación para más o menos poder determinar en qué grado o de qué manera nosotros tenemos de cierta manera algunos hábitos que no son sanos. Claro, y lo importante aquí también es entender que existe una ciencia para poder cambiar. O sea, no vale decir, no es que yo soy así. No es que yo soy así, a mí me gusta la comida chatarra. Bueno, a todos nos gusta la comida chatarra. O sea, no es que yo soy así, yo veo mucho el teléfono. Entonces, tú puedes cambiar ese hábito. Tú puedes cambiar esos malos hábitos, puedes tener mejores hábitos, puedes ser más ordenado, puedes dormir mejor, pero tienes que proponerte. Existe una ciencia realmente para cambiarlo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, que ahorita acabamos de pasar lo que es el fin de año, ¿no? Este año voy a adelgazar, que es lo más común, o este año voy a aprender inglés. Cónchale, pero es que es difícil crearte el hábito de estudiar nuevamente, de decir, mira, así sea hasta el Duolingo, no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que le cuesta muchísimo hacer el Duolingo, y es un hábito. Lo que sucede con los hábitos es que es algo que se nos programa desde que estamos pequeños. Posiblemente se nos programa debido a que el contexto en el que estamos nos hace propenso a desarrollar ese tipo de malos hábitos. Quizás son malos hábitos que tenían nuestros padres y al observarlos a ellos, nosotros también fuimos, digamos, desarrollándolos. Y eso se queda en nuestro cerebro y evidentemente son cosas que la sociedad de cierta manera considera normalizadas. Por eso también es que a veces es difícil visualizar o tener como que una perspectiva de lo que es un hábito. Al final del día, el hábito no es más que un ciclo en el que tú ves una señal. Al ver esa señal, tu cerebro desarrolla una acción y el tema es una recompensa que, como tú mencionabas anteriormente, dijiste la química del cerebro. Esa recompensa normalmente los humanos la obtenemos en forma de dopamina, una hormona que se genera en nuestro cerebro que nos hace sentir satisfechos debido a la actividad que acabamos de realizar. Entonces, normalmente cuando tenemos malos hábitos es porque los asociamos con esa hormona, con la dopamina, y es tan fácil seguir haciéndolos y tan difícil dejarlos porque simplemente es algo que de cierta manera nos está haciendo sentir bien. Lamentablemente muchos malos hábitos van con el efecto de que te hace sentir bien, pero en el largo plazo vas a pagar las consecuencias. Claro. Yo creo que es el momento de entrar con el tema de la fricción límbica, que estuvimos investigando y me pareció súper interesante. La primera vez que escucho hablar del tema. Resulta que hay un sistema en nuestro cerebro, y a esto le llaman fricción límbica, que dependerá de lo exitoso que sea el crear el nuevo hábito, depende de cómo el sujeto reciba la fricción límbica. Entonces, ¿por qué algunas personas, en el caso que acabo de poner, que te dicen, este año voy a adelgazar, y resulta que pasa el año y algunas no adelgazan y pasan 3 meses y algunas sí? Bueno, depende de cómo tu cerebro y cómo tú afrontes este nuevo reto. Entonces, esta fricción límbica es esa fricción que se genera en el cerebro y esa incomodidad que tiene el cerebro de hacer algo nuevo. Entonces, en el caso que acabo de colocar, bueno, hay personas que realmente lo hacen porque ya es un tema de salud, porque lo asocian a algo divertido y ya no crea tanta fricción. Entonces, por eso es que hay hábitos que son mucho más fáciles de tener que otros. Por ejemplo, hacer la cama. Hay personas que les cuesta mucho hacer la cama y es un hábito que yo tomé, por ejemplo, de muy grande, lamentablemente, pero es un hábito que es mucho más fácil tener ese que, por ejemplo, salir a trotar todos los días. Es complicado, genera mucho más esfuerzo físico, mucho más esfuerzo en la determinación de decir, bueno, voy a salir a correr. El cerebro es una máquina compleja. A mí me encanta siempre que leo cosas sobre el cerebro precisamente por eso, porque por ejemplo el tema de la fricción límbica es para indagar a profundidad si tenemos la oportunidad, ya que todo se basa en cómo funciona nuestro cerebro. Es evidente que mucha de la razón por la que se genera esta fricción límbica es porque cuando estamos comenzando un nuevo hábito tenemos que hacerlo de manera muy, muy consciente, a diferencia de los malos hábitos que ya están programados y se hacen de manera automática.
Entonces, todo este esfuerzo inicial que tenemos a la hora de desarrollar un hábito positivo, tenemos que hacerlo de manera tan repetida que eso se quede grabado en nuestro cerebro, en esa área que disminuye toda la fricción límbica, que se convierta en algo automático. Entonces, es complicado, evidentemente, porque si tú, por ejemplo, trabajas 8 o 9 horas al día y llegas a tu casa y lo primero que haces es sentarte a ver televisión, pero decides que quieres, no sé, cambiar eso y en vez de llegar y ver televisión, quieres, no sé, salir a correr, a trotar, a hacer algo de ejercicio, ir al gimnasio, lo primero que tienes que tener ahí es la disciplina de programar tu entorno para disminuir la fricción límbica. Quizás cuando llegas, no sé, adaptas tu entorno, quizás lo primero que ves es tus zapatos deportivos, la ropa para hacer ejercicio, ese tipo de cosas, y ya sabes que cuando llegas a casa lo primero que vas a hacer es cambiarte para ir al gimnasio, porque si tú no te encargas de adaptar tu entorno para poder desarrollar ese nuevo hábito, va a ser muy difícil. La fricción límbica va a aumentar, evidentemente. Otra cosa que ayuda a la hora de desarrollar hábitos positivos es tener una persona que te anime, entrar en contextos que impulsen ese hábito, porque muchas veces es complicado hacerlo solo, ya que no sientes como que el mismo entusiasmo, tu contexto está completamente dentro del mismo mal hábito y a largo plazo, pues la fricción límbica influye en eso y lo que te podría haber tomado menos tiempo termina tomando el doble o hasta el triple porque no llenaste tu vida de ese contexto para poder desarrollar ese hábito positivo. Sí, tú sabes que se creó, bueno, es que no es un mito, pero se crea esta repetición entre la sociedad de que 21 días son suficientes para crear un hábito. Es verdad, 21 días son suficientes para que el cerebro por repetición se acostumbre a hacer esto, pero si esto te está causando un martirio, Sí. no lo vas a lograr un hábito. Sabes que también fue interesante que cuando estuve leyendo sobre el tema, hay horarios en los que el cerebro por naturaleza tiene más disposición a tener esa fricción y hay otros que no. Y resulta que en la mañana, de 6 de la mañana, ponte a 2 de la tarde, 12 de mediodía, o sea, todo este periodo, y que influye mucho el sol también en la química del cerebro, todo este periodo de mañana es mucho más fácil afrontar los retos que generan fricción límbica. Por ejemplo, por eso es que es tan común que hay personas que van en la mañana al gimnasio y resulta que es más probable que ellas sí se queden. Es más probable que ellas tengan el hábito porque como recién se están afrontando el día, resulta que les va a pegar menos ese hábito. Y después dicen de 2 a 9 de la noche hay otro horario donde si bien sí va a ser recibido, es mejor que hagas nuevos hábitos que sean menos, que generen menos esfuerzo. Por ejemplo, y que te diga, vamos a hacer Duolingo. Cónchale, estás con el teléfono, ponte una alarma y te vas a ir creando el hábito. Por repetición lo vas a hacer. Y hablan de que la tercera fase, o sea, me da muchísima atención que lo pusieron como una fase. La tercera fase es el sueño. O sea, si tú no descansas lo suficiente, el cerebro no va a grabar lo que hiciste en el día y esa repetición no va a quedar. Es decir, si tú estás repitiendo todo esto 21 días, pero eres una persona que sufre de insomnio, no son válidos los 21 días. Me pareció súper interesante. Súper interesante todo esto. Fíjate que de una u otra manera hemos estado abordando la ciencia detrás de todo esto, del cambio de hábitos y ese proceso neuronal y de conexiones que a su vez entran en el proceso cognitivo que estamos llamando que es fricción, pero que en otro término se puede interpretar como una resistencia a ese cambio porque las personas son de costumbre y es difícil salir de ese estado de confort porque realmente no hay voluntad, le da pereza, etcétera, distintos factores o excusas que las personas asumen ese comportamiento y esa actitud para no salir de ese cambio. Pero coincido con lo que decías inicialmente, que las personas exitosas tienen a su vez asociados hábitos, buenos hábitos. Entonces, una de las maneras de que la persona, el ser humano, pueda crecer y pueda evolucionar, definitivamente es cambiar los malos hábitos por los buenos hábitos. Y fíjate que es muy bueno que lo mencionen ahorita, porque el tema de las horas y los hábitos tiene que ver, yo lo considero así, más que todo con los niveles de energía y la fuerza de voluntad. Porque una de las cosas más importantes, yo considero que el hábito más importante que una persona debe desarrollar es el de dormir correctamente, el de dormir al menos 7 horas todos
todas las noches. ¿Por qué? Porque es en las mañanas, cuando tienes más energía, si dormiste bien, evidentemente, tienes más fuerza de voluntad para poder comenzar a desarrollar esos hábitos positivos. Muchas personas cometen el grave error de dormir mal y creer que durmiendo mal y despertándose temprano, al tratar de desarrollar sus hábitos positivos, lo van a lograr. Eso eventualmente va a aumentar la fricción límbica, va a hacer que la motivación esté baja y el cuerpo no quiera hacer nada y ahí se quedan. Entonces, yo considero también que estos hábitos a veces tienen que ser una cadena, es como una cadena, que si tú desarrollas un hábito primero, luego vas a poder desarrollar otro hábito con mucha más facilidad. ¿Y cuál es el primer hábito que debes desarrollar? Si tú quieres aprovechar al máximo tu mañana, dormir bien. Si tú duermes bien, pues te puedes levantar tranquilo, haces ejercicio en la mañana, lees, y yo sé que es complicado para la mayoría de las personas porque muchos se levantan y lo primero que hacen es quizás bañarse porque tienen que ir a trabajar, es perfectamente normal. Pero siempre está el tratar de dormirse media hora antes y levantarse media hora antes y poco a poco, quizás implementando un hábito pequeño. Sí, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo sí tengo muchos compañeros y muchos amigos que me dicen, no, yo con 4 horas funciono. Yo, bueno, mira, yo de verdad no nací el mismo día, pero yo sí duermo bastante, pero necesito tiempo para descansar. Mis ciclos de sueño, a lo mejor mi cerebro funciona mucho más rápido y bueno, no lo sé, pero yo sí necesito mis 8 horas para dormir. Pero es interesante esto porque, claro, no todo el tiempo está a la misma disposición y el cerebro es cambiante. El cerebro es una máquina fascinante. Sabes que cuando estaba investigando también del tema, me topé con la palabra cultivar hábitos, con la frase cultivar hábitos. Y me gustó mucho que la neurocientífica que está escuchando, dice, a mí me encanta la palabra cultivar hábitos porque nosotros, para aprenderlo, tenemos que repetirlo. Entonces, claro, tú cultivas, siembras una planta, siembras una semilla y tienes que cultivarla para que ella dé fruto. Bueno, lo mismo pasa en el cerebro con los hábitos. Y mucho hemos hablado de los malos hábitos, pero ¿cómo dejarlos? Se dice que si tú identificas un mal hábito, vamos a poner el ejemplo del teléfono. Si tú identificas un mal hábito y tú quieres dejar el teléfono en ciertas horas, puedes planearte hacer tu plan y decir, mira, voy a sustituir este hábito por un buen hábito. Y supuestamente dice la ciencia que esto es sumamente efectivo. Yo lo acabo de ver ahorita. Por ejemplo, estoy en el teléfono, estoy revisándolo, me acabo de dar cuenta que caí en el mal hábito que no debí, porque el problema es que a veces se nos olvida. Yo digo, yo no voy a agarrar más el teléfono después de las 6 de la tarde. Mentira, me llegó un mensaje a las 6:30 del trabajo y me quedé en Instagram porque así es la vida. Entonces, si ya yo me di cuenta de que yo caí en estas redes sociales, en esto, lo que sea que quiero dejar, ahí mismo en el teléfono, no me quito el teléfono del todo, pero entonces me voy a poner a aprender algo. Voy a leer sobre el tema que tengo en la universidad, voy a hacer la clase del Duolingo, voy a hacer algo que me genere esa fricción. Entonces ahí va a pasar de dos cosas. O tu cerebro asocia de que tener el teléfono es aburrido, o aprendiste el nuevo hábito del Duolingo y igual ganaste. Es importante mencionar ahora un poquito de cómo es que funciona esta parte de la mente, porque es importante que la gente entienda cómo es que funciona esta fase inicial, ya que nuestro cerebro tiene algo llamado corteza prefrontal, que es algo que cuando estamos iniciando en esto de desarrollar hábitos, es la que se encarga como que de darnos esa conciencia, porque como te digo, muchos de nuestros malos hábitos son inconscientes y tenemos que luchar contra ellos. Todo esto ocurre en esa parte del cerebro, en la corteza prefrontal. Ahí tenemos que ir dándole las señales para que ella vaya reprogramando nuestros comportamientos. La corteza prefrontal se encarga como que de ir recibiendo estas señales, viendo cómo nosotros conscientemente le estamos dando estas diferentes maneras de actuar hasta el punto en el que llega a la parte del cerebro donde está completamente programada y automatizada. Y no es un viaje fácil, y yo no me canso de enfatizar que lo más importante a la hora de desarrollar un hábito es la constancia. No importa si comienza y lo dejas, si tú tienes la voluntad puedes volver a retomarlo, porque no es fácil. Hay gente quizás, yo creo que una de las razones por las que a veces las personas dejan de intentarlo es porque quizás se comparan con otra persona que logró desarrollar ese hábito en un tiempo determinado y ellos creen que como ellos no lo lograron al mismo tiempo, deciden que no sirven para desarrollar ese hábito y lo dejan de lado. Pero no, todos somos diferentes
todos tenemos diferentes tiempos para hacer las mismas cosas. Si a alguien le toma 20 días, a ti quizás te tome, no sé, 90 días, pero lo importante es que seas constante y no dejes de intentarlo. Y creo que al principio hablábamos de los psicólogos. Del mismo modo en que el cuerpo de todos son diferentes, la mente de cada persona es diferente. Y como si tú tienes una enfermedad, quizás un médico no te va a recetar los mismos medicamentos que le pueda recetar a otra persona, porque quizás tú eres alérgico o tienes alguna condición diferente. Entonces, a dos personas quizás no le recetan los mismos medicamentos. Lo mismo pasa con la mente. Una psicóloga es la más capacitada para estudiarte y decir, bueno, este es el método con el que tú vas a poder desarrollar hábitos de tal manera, porque yo creo que una de las cosas más complicadas a veces es que en internet hay demasiada información, hay una sola información, y yo no recomiendo nunca que lean libros de hábitos de autoayuda porque suelen darte como que una receta y te van a decir, bueno, si intentas esto, lo vas a lograr, pero cuando no te sirve, decides, no, bueno, no me sirvió, no sirvo para esto, pum, lo dejo de lado. Del mismo modo que hay muchos videos en YouTube que te dicen, esta es la técnica definitiva para desarrollar hábitos, pero la intentas aplicar a tu vida, no te sirvió, no lo lograste, bueno, listo, no sirvo para esto. Al final del día, todos somos diferentes y lo importante es seguir probando y probando y probando, no rendirse hasta encontrar lo que nos sirva a cada persona. Sí, fíjate que, bueno, yo coincido también perfectamente con lo que ha expuesto tanto Raiza desde el punto de vista de la fricción, y también coincido con lo que dices, que definitivamente cada ser humano es diferente y los procesos internos y neuronales y psicológicos evidentemente son diferentes, porque partiendo de lo que dice ella, Raiza, en este caso, que la fricción va a depender de una condición que es lo fácil o la aceptación que pueda tener esta persona, predisposición para aceptar esa nueva condición que es el cambio o no. Entonces evidentemente estamos coincidiendo en varios puntos, y para las personas que nos están escuchando, digamos que la guía general, porque no hay una receta como dice Yuxel específica, es, bueno, primero, utilizando la lógica, es que la persona tiene que dormir bien, porque si no está descansado no tiene las energías. Segundo, en este caso tendría que ir a un proceso consciente de que va a iniciar, y a través de la repetición, que es un proceso y un tiempo individual y muy personal en cada quien, iniciar ese proceso del cambio de un mal hábito a un buen hábito. Sabes que es muy importante de resaltar que el castigo no está permitido dentro de cualquiera de los métodos que tú utilizas para generar un nuevo hábito. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como dice Yusel, no todo el mundo tiene las mismas condiciones. Entonces resulta que la persona que logró este hábito en 21 días, porque lo hizo repetitivamente y lo logró en 21 días, y tú dices, wow, mira, ahora ella hace... todos los días va a su clase de inglés, pero resulta que ella todos los días va a su clase de inglés porque no tiene hijos, porque de repente no tiene un esposo, porque de repente no tiene una responsabilidad, un padre enfermo, algo que te está martillando la cabeza, y no pudiste hacerlo en 21 días, pero a lo mejor, como él dice, lo logras en 99. Lo importante es que no lo dejes y que no te martirices, o sea, no te estés castigando. No está permitido en ninguno de estas recetas que te dicen, porque si tú te castigas por eso, tu cerebro va a generar más fricción. Tu cerebro lo va a asumir como algo malo y va a decir, mejor me quedo en mi zona de confort, y mi zona de confort no me está regañando. De hecho, debería serlo al contrario. Es decir, por cada pequeño logro, una recompensa para afianzar esa nueva conducta. Ahora, algo que a mí me ha servido y que yo considero que es o sea, a pesar de que hace un momento estaba quejándome de los libros y los influencers, los youtubers que recomiendan cosas, igual quiero hacer una recomendación que me parece que es la mejor que se ha podido encontrar, y es que evidentemente es muy complicado luchar con los estados de ánimo. Quizás te fue muy mal un día en el trabajo y por eso decidiste no hacer tu actividad después de trabajar, sea la que sea, quizás estudiar, ir a entrenar, el hábito que tú hayas elegido desarrollar. ¿Qué pasa? Yo creo que la mejor manera de desarrollar hábitos es empezar desde lo pequeño, ir desarrollando hábitos muy, muy, muy pequeños que eventualmente se conviertan en hábitos más grandes, porque al final del día mejorar 1% cada día es mejor que quedarte en 0%. Entonces, algo que a mí me ayudó bastante es que yo establecía hábitos, pero con diferentes niveles.
¿De qué manera? Muchas personas cuando comienzan a hacer ejercicio, quizás dicen, bueno, voy a hacer ejercicio saliendo a correr 30 minutos todos los días o saliendo a correr 2 kilómetros todos los días, dependiendo de la condición de cada persona. Pero si tú tienes mucho tiempo sin correr o si tú nunca lo has hecho, es una mentira que tú vas a poder lograr algo así. Entonces, yo siempre he dicho que comenzar a hacer ejercicio es muy fácil. Te pones en tu casa con el hábito de hacer 10 flexiones al día que no te demoran ni 30 segundos y ya estás dándole a tu cerebro esa señal de que, bueno, estás haciendo algo, estás haciendo un ejercicio. Quizás el hábito de leer, que muchas personas intentan desarrollarlo y lo dejan muy rápido, es algo que también se puede desarrollar muy fácil. Te lees 1, 2 páginas al día, no es mucho, pero es mejor que nada. Eventualmente cuando veas estás leyendo 10, 20 páginas al día y te das cuenta de que tu cerebro ha ido reforzando tus neuronas para desarrollar ese hábito con más facilidad. Y ahí es donde está lo que llevamos tanto mencionando. Mientras tú lo repitas, aunque sea un pequeño acto todos los días, eventualmente vas a lograr bastante. Sí, es importante recalcar que, bueno, que en la sociedad en la que vivimos tenemos muchos retos, tenemos muchísimos retos y es difícil a veces hacer las cosas que nos va bien en vez de las que estamos acostumbrados o las que nos hace sentir bien. Por eso mencionaba este hábito de acostarnos a ver TikTok. La mayoría de la gente me dice, no, es que yo me acuesto ya en mi casa del ruido mental que tienen, del trabajo, de los niños, cuando todos están paz, mira, me quedo en el teléfono. Ok, está bien, pero mira cuánto tiempo realmente estás pasando en el teléfono y qué estás dejando de hacer por obediente. Entonces hay que empezar a poner las cosas en una balanza porque no hay manera de mejorar si no es conscientemente nosotros intentando hacerlo. Y tenemos que mover todo nuestro entorno para que estos hábitos se den. Porque acá estamos hablando de muchos hábitos superficiales, pero realmente, como tú dijiste, hay hábitos que son importantes para cultivar otras cosas. Por ejemplo, si yo no tengo el hábito de leer, difícilmente voy a poder sacar una carrera universitaria. Si yo no tengo el hábito de tener mi cuarto ordenado, difícilmente voy a hacer de mi cuarto una área de paz donde yo pueda estudiar, donde yo pueda tener un hogar tranquilo. Entonces, hay que ver más allá de las pequeñas cosas y ver, ¿esto me está ayudando en la vida o me está ayudando a ser la persona que quiero ser? Sin lugar a dudas, es evidente que la persona primero tiene que tener el deseo y la motivación de generar ese cambio del mal hábito. Y eso pasa, por supuesto, a ser perseverante en ese propósito, indistintamente del entorno. Entonces requiere un esfuerzo y un compromiso para ir progresivamente alcanzando ese objetivo que se propuso. A mí me gustaría hacer una pregunta así con respecto a lo que está diciendo Miro allí. Es cuando uno quiere comenzar un hábito y no hay motivación. No sé si ustedes habrán investigado algo sobre Lo que pasa, es muy bueno lo que preguntas, porque yo creo que la mayoría de las personas comienzan sin motivación a desarrollar un hábito. Hay hábitos que se comienzan sin motivación. Sí, y la verdad es que lamentablemente es complicado hacerlo cuando tú no tienes ganas de hacerlo, porque como mencionamos, la fricción límbica te va a decir que pereza, no quiero hacer eso. Pero yo creo que siempre lo más importante aquí es dar el paso inicial, porque al final del día es todo muy conductual. Sí, lo que pasa es que, o sea, ¿cómo crear un hábito sin motivación? No solamente que te lo esté obligando, por ejemplo, en el caso del adolescente, tu mamá atiende la cama. Yo nunca aprendí a tender la cama porque me lo obligaron. Yo lo aprendí porque me lo pusieron de tarea en una terapia y resulta que de tanto repetir, bueno, ya yo tiendo la cama prácticamente todos los días de mi vida. Entonces, realmente, ¿cómo crear un hábito sin motivación? No existe. Yo creo que una buena estrategia en ese caso sería quizás establecer alguna recompensa con ese hábito. Quizás, como mencionaba la otra vez con un amigo, él procrastina demasiado. A veces en vez de hacer las tareas se pone a jugar y no hace nada. Entonces yo le digo, bueno, una de las maneras en la que tú puedes quizás desarrollar el hábito de estudiar es que estudies antes de ponerte a jugar. Exacto. Que tu recompensa de eso que acabas de hacer sea jugar. Y como te digo, puedes empezar desde lo más pequeño. O sea, no tienes que ponerte a estudiar 2 horas para poder jugar. Quizás empieza con media hora. Y si te hace muy difícil, 15 minutos. Pero lo importante es que comiences. Lo importante es comenzar
y si le asocias una recompensa, quizás va a ser mucho más fácil para ti poder desarrollar ese hábito en el largo plazo. Yo creo que muchas madres aplican eso con los niños, que le dicen, después de hacer tu tarea te puedes jugar en el Xbox, en el Play 5. Pero para eso también hay que interiorizar mucho en la persona que vaya a recibir la recompensa, que realmente ese hábito está generando algo más grande dentro de sí mismo, porque lo importante aquí no es crear un hábito que se vaya a perder en 2-3 años. Lo importante aquí es crear un hábito que te ayude a ser mejor persona y tener una mejor sociedad. Y también aplica mucho porque si tú no sientes motivación para iniciar cierto hábito, quizás le asocias recompensas, pero yo creo que lo más importante es meterte en el contexto de ese hábito. Porque si tú no estás en el contexto de ese hábito porque nunca ha sido tu vida, entonces va a ser más difícil para ti motivarte. Pero quizás en la vida puedas, porque yo siempre digo que la vida tiene muchas analogías en todas partes. Quizás una buena estrategia es como, quizás este hábito le puedo encontrar una analogía a algo que me gusta. Quizás, no sé, me gusta la película de Rocky y pues voy a empezar a correr porque me motiva la idea quizás de hacer lo que él hacía en la película cuando estaba entrenando. Son ideitas que te van dando como que el contexto. Luego quizás te unes a un grupo de running con gente que te está motivando. Y yo creo que este aspecto social de los hábitos es muy bonito ese. Cómo desarrolla y cómo la gente te va animando a que sigas mejorando y mejorando, y eventualmente en tu cerebro le va a quedar esa idea de que lo que estoy haciendo es positivo y obtengo recompensas de varias maneras con el grupo, exacto. Entonces es una buena manera y evidentemente durante las fases iniciales, cuando comienzas a tener esa motivación inicial, sí, es importante aprovechar cada momento que tú sientas la motivación para hacer ese hábito. Quizás empezaste sin motivación, pero la vas desarrollando, se te va... Porque al final también había una frase que a mí me gustaba, no recuerdo exactamente bien cómo decía, que la motivación no es algo que surge, sino algo que uno desarrolla. Eventualmente, cuando tú haces algo muchas veces y lo haces muy bien, la motivación va a surgir porque lo comenzaste a hacer. Sí. También en estos casos que se menciona es importante decir que hay que mover tu contexto social, hay que moverlo a lo que tú quieres lograr. Entonces, si yo voy a desarrollar un hábito y realmente sé que lo tengo que hacer, por salud, por lo que sea, y de verdad no tengo la motivación, bueno, vas a tener que hacer cambios en tu vida que te lleven a eso, como él dice, cambiar de grupo social. O sea, no que cambies tus amigos, pero bueno, que sí te metes en un grupo de tu vida. Bueno, a mí me parece que este grupo es chévere, este grupo de lectura es chévere. Yo con ellos converso bastante para poder decir, bueno, me llama la atención, me voy a divertir. Cambiar de grupo social y ponerte, en el caso de la lectura, ponerte el libro, mira, al lado de la cama, en la almohada si es posible, antes de dormir. No me voy a ir a dormir sin terminar de leer las 30 páginas, 10 páginas, no sé cuántas páginas me puse diario. Y yo creo que esas dos cosas son importantes, ¿no? O sea, el crear el ámbito y como él dice, y el darte la recompensa. Y enfatizar nuevamente el hecho de, yo sé que quizás muchas personas no se lo pueden permitir, pero una psicóloga siempre te va a ayudar a entender cuál es tu mejor manera para desarrollar hábitos. Sin lugar a dudas, el apoyo psicológico en ese proceso es fundamental desde mi punto de vista porque es la profesional que tiene las herramientas para guiarte en ese proceso e incluso asesorarte de la forma o la manera más adecuada para lograr el objetivo. Entonces, bueno, pudiéramos concluir con una frase que en este caso dice: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Bien, damos por terminado este episodio. Espero lo puedan disfrutar en la tranquilidad de su hogar, en compañía de familiares o amigos. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad.